El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. La caída de los mayas. Número de muertos, más de 2 millones de desaparecidos. Clasificación, 47. Tipo, estado fallido. Grupos enfrentados, alguna terrible fuerza desconocida, como el clima o Cthulhu, contra los mayas. Periodo 790-909. Escenario: Península de Yucatán, México y Guatemala. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Muchos sospechan que de alguna manera los mayas lo provocaron. La pregunta sin respuesta que todo el mundo se hace: ¿a dónde se fueron todos? Los mayas levantaron una fascinante y compleja civilización partiendo de cero. Prosperaron durante varios siglos y después la abandonaron sin ni siquiera despedirse. De ser constructores y matemáticos a gran escala, retrocedieron hasta convertirse en tranquilos hortelanos de subsistencia, dejando tras sí enormes ruinas incrustadas en la selva para desconcierto de posteriores generaciones. Llevamos más de 1,5 siglos tratando de averiguar el porqué. Las 3 explicaciones más corrientes entre los arqueólogos son: 1. La sequía. En este escenario, la desaparición de los mayas fue provocada por el clima y estos no pudieron hacer gran cosa para evitarlo. 2. El desplome ecológico sistemático. Este escenario se centra en las deficiencias de los mayas en la administración de los recursos. Por ejemplo, posiblemente talaron demasiados bosques y el suelo se agostó y erosionó. 3. La política y la guerra. En este caso, los mayas se aniquilaron unos a otros. Ocasionalmente surgen otras explicaciones, pero son fácilmente refutables. Quizá una nueva enfermedad acabó con todos los mayas, pero como veremos en capítulos posteriores, el hemisferio occidental no estaba familiarizado con enfermedades pandémicas antes de que los europeos las trajeran. O quizá fueron exterminados por invasores extranjeros, pero no hay constancia de una repentina y generalizada aparición de objetos foráneos en ningún yacimiento. ¿Y si fue un volcán o un terremoto? No, el desplome no fue tan rápido. Tardó por lo menos 1 siglo en desarrollarse. Se trata del clásico misterio de la habitación cerrada. Es también el típico test de Rorschach. Con unas evidencias tan sesgadas, existe la tentación de escoger el escenario que mejor se ajuste a la forma de ver el mundo de cada uno. ¿Quiere uno demostrar que los humanos están siempre a merced de la naturaleza? Entonces los mayas sucumbieron a causa de una sequía. ¿Que alguien quiere enseñarnos a administrar mejor nuestros recursos? Entonces los mayas destruyeron alegremente su entorno. ¿Que queremos una trampa para una novela sobre espantosas fuerzas sobrenaturales? Entonces los mayas interfirieron en asuntos ocultos y liberaron fuerzas demoníacas procedentes del oscuro vacío. Apuesto a que el lector adivina a qué explicación me apunto. La mayoría de los académicos no suelen escoger una en detrimento de las otras. Obviamente varias fuerzas destructivas desgastaron la civilización maya, pero para seguir con el tema de este libro, nos centraremos en la guerra. Una guerra para acabar con todas las guerras. Arthur Demares, de la Universidad de Vanderbilt, es el principal defensor de la guerra como agente de la caída de los mayas. Según él, la rivalidad entre ciudades se descontroló a mediados del siglo VIII. Las excavaciones muestran que los reyes mayas construyeron palacios más grandes, exigieron más pompa y ritual y exhibieron ostentosos adornos para asombrar e impresionar a sus competidores. Desgraciadamente, su desmedida ambición debió de sobrepasar los límites que evitaban que las guerras anteriores fuesen demasiado destructivas. La guerra pasó de ser una contienda ritual de honor y prestigio a convertirse en una carnicería y latrocinio al por mayor. Agotó los recursos y alejó la atención de los mayas de actividades más productivas, como el comercio y la agricultura. Durante gran parte del periodo clásico, las comunidades mayas experimentaron una lenta expansión, y los campesinos cultivaban las mejores tierras disponibles. Después, las ciudades mayas de finales del Clásico tardío mostraron signos de malestar. Los asentamientos retrocedieron y se concentraron en colinas fácilmente defendibles rodeadas de empalizadas. Estas no se encontraban siempre cerca de las tierras de cultivo más productivas, lo cual afectó a las cosechas.
La guerra se intensificó como revelan los testimonios arqueológicos, que ponen de manifiesto una sociedad más violenta. En las ruinas de la ciudad de Cancuén, en Guatemala, Demares encontró 31 esqueletos de hombres, niños y mujeres, 2 de ellas embarazadas, desmembrados y arrojados a una cisterna en torno al 800 después de Cristo. Las joyas de jade, los dientes de jaguar y las conchas del Pacífico indican que estas personas pertenecían a la nobleza y que fueron eliminadas por algún motivo que no tenía nada que ver con el robo. En una tumba superficial cercana había los esqueletos del último rey y reina de la ciudad. Demares halló también murallas defensivas inacabadas, puntas de lanzas dispersas y otra docena de esqueletos esparcidos con marcas de lanzas y heridas de hacha. Este fue el fin de Cancuén. No se ha encontrado en estas ruinas nada posterior a esta masacre. La característica más interesante de las ruinas de Chunchukmil es un muro de piedra que circunda el centro del yacimiento y que resulta visible en fotos aéreas. Fechada en algún momento del período clásico tardío, la muralla fue construida sobre todo camino, plaza o construcción que se encontrase en su trayectoria, utilizando piedras saqueadas de las estructuras cercanas. Parece que se levantó con suma urgencia para detener o alejar alguna cosa, sin tener en cuenta la estética ni la conservación arquitectónica. Inacabada y en forma de C, la muralla fue al parecer una última construcción que se erigió en este enclave, pero los constructores nunca llegaron a cerrar el círculo. Algo interrumpió la construcción y aquello fue el fin de Chunchukmil. A pesar de que los testimonios varían de un yacimiento a otro, los arqueólogos normalmente acaban con las manos vacías cuando buscan alguna explicación alternativa, puramente natural de la desaparición de los mayas. En la región de Petén Batún, en las tierras bajas del sur, Lori Wright examinó huesos mayas de finales del período clásico, pero encontró que la población estaba bien alimentada. Nick Dunning, de la Universidad de Cincinnati, estudió muestras del suelo, pero no halló indicio alguno de cambio climático. Estos hallazgos tienden a descartar la sequía y la hambruna como causa primera de la desaparición. No obstante, las excavaciones han revelado muestras de una pobreza creciente en el lugar, menos cerámica importada y una calidad inferior de los artefactos. Podemos rastrear el desplome de la civilización maya con inquietante precisión. En las ciudades abandonadas de todo el territorio maya, las inscripciones monumentales desaparecen a medida que avanza el siglo IX. No es que desaparezcan en mitad de una frase con un "ar" y una salpicadura de sangre, pero en cada yacimiento hay un punto de inflexión a partir del cual no se añade nada nuevo a las inscripciones generalmente mundanas anteriores a la crisis final. Las últimas fechas registradas en Pomoná y Aguateca corresponden a nuestro año 790 después de Cristo. A lo largo de la década siguiente, Palenque, Bonampak y Yaxchá enmudecieron. En el primer cuarto del siglo IX, otras 7 importantes ciudades dejaron de escribir su historia. 5 más lo hicieron en el segundo cuarto. Otras 8 cayeron en 889. La última fecha inscrita en Chichén Itzá es 898. Uxmal continuó existiendo hasta 907, pero después de que Toniná dejase de escribir en 909, los mayas clásicos ya no tenían nada que decir. Número de muertos. A pesar de que no estamos seguros de si la guerra crónica fue la causa primera de la caída, estamos bastante seguros de que sí fue el resultado. Tanto si el escenario concreto empieza con una mala cosecha, una nube volcánica o escasez de lluvias, siempre termina con los mayas combatiendo por unos recursos cada vez más menguados. ¿Cuántos murieron a consecuencia directa de la guerra? Para que desapareciera una civilización entera, las bajas tuvieron que ser considerables. A lo largo de este libro, las culturas han podido recuperarse incluso tras la pérdida de una cuarta parte de su población. Por consiguiente, fue mucho más que esto, sin duda. Evidentemente, nadie sabe cuál era la población maya en el cenit de su civilización, pero las estimaciones van desde los 3 a los 14 millones. Por si fuera poco, nadie conoce con certeza cuántos quedaron después de que sucediera lo peor.
B. L. Turner II calculó que una población original de casi 3 millones en 800 disminuyó a menos de 1 millón en 1000. Richard E. W. Adams estimó que la población alcanzó una cota máxima de 12 a 14 millones y después se desplomó hasta 1.8 millones. Por lo que respecta a la clasificación, soy conservador y asumo que 1/3 de la población mínima pudo morir en los conflictos finales. Esto asciende a un par de millones.